Persona, hola. Pues nada, gente, nos encontramos en el día número 29. Ya prácticamente vamos a cumplir un mes viviendo aquí en Suiza. Hoy es miércoles y bueno, el día ha sido parecido al lunes, pero como versión 2.0. No me preguntéis por qué. No sé si ha sido que he dormido más, no sé si ha sido que ya sabía a lo que iba, no lo sé. Sí que es verdad que el día ha empezado un poquito que no sabía si iba a trabajar. Vaya, qué novedad. Pues al final sí. Al final sí, he ido para allá y el jefe pues ha decidido que sí, que hoy Jules iba a tener trabajo. Dos de los compañeros que tengo, que son como temporales o temporeros o como lo queráis llamar, uno de ellos no ha tenido tanta suerte y se ha tenido que volver a su casa. Es lo malo de esta empresa. O sea, creo que no es una cosa que ocurra generalmente en todas las empresas si eres temporero. O sea, en mi contrato, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, pone que sí, que soy temporal, 3 meses máximo, pero pone que estoy al 100%. Eso significa que tengo que trabajar todos los días. No pone ni 20%, ni 40%, ni nada. Pone 100. Con lo cual, que yo vaya allí y me digan, Jules, hoy no hay trabajo para ti, en teoría no tiene por qué pasar, ¿vale? Me ha pasado solo una vez. Desde que llevo aquí, solo una vez. No está mal. Pero claro, una persona que no tenga la misma suerte que yo, o que no reúna los requisitos que puedo reunir yo, que a lo mejor es que, pues por ejemplo, soy bastante independiente o me puedo mover más fácilmente porque tengo un coche, y a lo mejor otra persona no lo tiene, y eso a lo mejor le resta un punto de cara a que le elijan, ¿vale? Por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, es una putada, porque aquí todos los días cuentan y claro, si tú en vez de trabajar 5 días trabajas 4, ya es un dinerete importante que no te estás llevando. Y de hecho, esta mañana una compañera le han dicho que tenía que irse a trabajar, pero que iba a terminar como súper pronto, iba a trabajar solo 4 horas y después se tenía que ir a su casa. Y esta chica ya lleva allí mucho tiempo, ¿eh? Y se ha ido enfadada y yo diría que hasta casi llorando. Que podéis pensar, tampoco es para que te pongas a llorar, pero es que a lo mejor esta persona necesita el dinero, porque a lo mejor tiene una familia, tiene alguien que tiene una enfermedad, no lo sé, pero es que se ha ido jodida. Pero es normal. Si encima que en el sector en el que yo estoy ahora mismo, el de la limpieza, básicamente, mantenimiento, limpieza, se paga la hora prácticamente por debajo de lo normal, es prácticamente el mínimo, ¿no? El salario mínimo. Pues si encima de que te pagan eso o un poco menos, hay un día de la semana que no trabajas, pues dime tú. Entonces, bueno, pues al final he trabajado, he ido al mismo sitio al que fui el otro día, que fui a un chalet a limpiar y tal igual. O sea, justo en la misma localidad, pero no a ese chalet, sino a una especie de... Yo creo que era como un hotel, rollo de madera, así como guay, ¿sabes? En las montañas, no sé cómo explicarlo, pero un hotel guapo, con un montón de apartamentos o de casas o de habitaciones o como se quiera llamar, y pues teníamos que limpiarlo y ya está. He hecho de todo, la verdad. Desde pues limpiar todo lo metálico de las ventanas, lo que llaman aquí los cuadros, pasar la aspiradora, limpiar el polvo de todos. Lo he estado diciendo todo el día. Y bien además. Pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Esta cosa que está en la pared, pero abajo, junto al suelo. O sea, que es como esto que veis aquí arriba, pero abajo en el suelo. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero... Como soy así, lo buscaré y mientras estáis viendo este vídeo lo pondré en grande aquí en mi cara. He querido ir a correos, pero no me ha dado tiempo porque han cerrado. Como ya tengo las ruedas del coche, he ido a hablar con el mecánico de aquí de al lado de mi casa para que me las monte. Me las va a montar el martes. Con suerte llegaremos al martes sin que me haya parado la policía y sin que me hayan multado por no llevar las ruedas de invierno, que supuestamente... son obligatorias desde el 1 de noviembre en este cantón, en el cantón de Vaud. Y con suerte las ruedas estarán bien, porque las he comprado así como de segunda mano. No son de segunda mano, parece que están nuevas, pero son como de outlet. Son un poco viejas, tienen 4 años. Entonces veremos a ver cómo salen. Pero es que cuando no hay dinero, pues tienes que intentar, ya sabéis, ahorrar. De aquí, de allá, de aquí, de allá.
Esperemos que no me salga caro, o sea, esperemos que esta compra barata no me haya salido cara. Y que poquito más he hecho hoy, la verdad. Me estoy haciendo ahora unas patatas para luego meterlas en el horno. Las estoy como hirviendo en agua para que estén blanditas. Luego las aplasto, es una receta que he visto en Instagram. Luego las aplasto, las meto en el horno y me las como si fuesen galletas. Están ricas. ¿Y qué más? Nada, poco más. Ahí en el trabajo bien, la verdad. Éramos un montón y más o menos bien. Me llevo bien con todo el mundo y guay. Estoy acostumbrado ya a este trabajo. Es como que ya me lo sé, por así decirlo. Ya sé más o menos lo que hay que hacer en casi todo momento. Así que bueno, que estaba hablando no sé si lo dije en un capítulo. Yo creo que lo comenté, que había hablado con una tatuadora de aquí, que es española, pero que vive aquí. Pues he estado hablando con ella y nada, pues muy maja. Poco más que añadir, la verdad. Conociendo gente nueva. Ah, sí, espérate, que se me ha olvidado también. Tengo un nuevo frente abierto, que a ver si se me abre de verdad. Y consigo un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque, como os acabo de decir hace un momento, aquí esto está muy mal pagado. La limpieza y todo eso es lo peor pagado. Entonces, la construcción es como la limpieza, es como para gente que no tiene idiomas o que acaba de llegar o lo que sea. Si no tienes una cualificación, si no tienes estudios para hacer cosas que requieran estudios, ¿vale? Y está bastante mejor pagado que la limpieza. Entonces me han pasado el número de teléfono de una persona, la he llamado para ver si me daba trabajo, porque por lo visto controla, y me ha dicho, llámame luego. Y la he llamado luego y luego no me lo ha cogido. Y la he vuelto a llamar luego porque luego también es luego. O sea, ella me ha dicho luego es luego. Y tampoco me lo ha cogido. Así que mañana volveremos a probar, a ver si me lo coge. Y si hay suerte, pues oye, igual me paso a la construcción. El casco ya lo tengo, porque me lo endiñaron en la agencia de empleo para la que me encontró el trabajo que tengo ahora. Me endiñó el casco y las botas. Eso sí, 90 francos. Ni me avisaron ni nada. Yo pensaba que era cortesía de la casa. Como el casco y las botas ya las tengo, pues oye. Ay, el chaleco reflectante. Cuidado, estoy preparado. Sí que es verdad que voy a hacer una cosa. Que a lo mejor diréis, ¿eres tonto, Jules? Bueno, pues sí, a lo mejor sí. Pero, espera que cambie un poco la iluminación y se me ve peor. Voy a mirar vídeos, así un poco como de lo básico, que es que te puedan preguntar en construcción, en plan, ¿sabes poner ladrillo? Pues voy a mirarme un vídeo sobre cómo poner ladrillos correctamente. O cómo hacer la mezcla de cemento. O yo qué sé, cosas así que cuando me pregunten si sé hacer algo de eso, pues le puedo decir, no llevo 1000 años haciéndolo, pero sé hacerlo. ¿Sabes? Ya por lo menos. Es que si tú llegas y dices, no, pues no he puesto un ladrillo en mi vida. Pues no sé. Pues van a decir, ¿y qué haces aquí? Así que, consejo de Jules. Eso es un consejo que yo lo considero un consejo muy valioso, Cuidado. Si vais a postular para algún trabajo para el que no tengáis mucha idea, aunque no se requiera experiencia anterior o una titulación obligatoria para que podáis trabajar ahí, chequead un poco lo que vayáis a poder necesitar en cuanto a conocimientos y miraos YouTube, porque os puede salvar el culo en alguna ocasión. Vais a trabajar para una empresa de jardinería y lo único que habéis hecho en vuestra vida ha sido fogatas. Pues miraos cómo utilizar una sopladora, cómo utilizar una máquina cortacésped, cómo se dicen algunas palabras de jardinería en francés. Cosas básicas que, oye, ya os pueden dar un pequeño empujón para entrar ahí y demostrar que valéis. Hasta ahí mi consejo. Este es el consejo de hoy. Me estoy tomando un café que es que me encanta. Me encanta llegar a casa después de currar. Lo primero que hago es que ni me cambio ni nada, O sea, esto es porque me quita la chaqueta del trabajo, pero lo primero que hago es hacerme un café y luego me hago otro. Entonces, es lo primero que hago, es como, ya estoy en casa. Mañana, día 30, y mañana cumplimos un mes aquí ya, porque he dicho, 30 días es un mes. Lo voy a hacer así, para organizarme yo, mis vídeos y toda esta cosa que hago. Porque si un mes hago 31, y luego hago 30, y luego 29, nada, todos 30 y luego los días que sobren, pues ya veré lo que hago, ¿vale? En realidad da igual si sobran días, porque el calendario, como se da la vuelta entera, si yo llegué el día 17, creo, a Suiza,
mañana es día 17, o sea, de momento lo estoy cuadrando. Mañana hago un mes, pero el día 17 del mes pasado, del año que viene, va a ser un año. Aunque yo haya puesto 30 días, yo seguiré grabando y habrá un momento que será el día 365, eso está claro. Porque 30 por 12 meses son 340, ¿no? Espera, no, 360, perdón. 360. Pues me sobran 5 días que ya veré lo que hago y ya está, no pasa nada. Bueno, que hasta aquí todo. Nos vemos mañana, ¿vale? Venga, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros o hablarle de mi videoblog a alguien que se quiere ir de España y que quiere irse a un país súper guay, que le guste la naturaleza, que sea buena persona. Chusma aquí sobra. O sea, no es que sobre. Prácticamente, o sea, hay, pero aquí no tienen mucho futuro. Los cazan pronto aquí a la gente chusmarriaca. Nos vemos. Chao, chao.